Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos del grupo 3 y les vamos a exponer el tema medición y evaluación del desempeño. Los integrantes del grupo son Brian Flores, Andrés Gómez, Cristian Muñoz, Eric Mayorga y mi persona, Alexander Vargas. Siguiente. A continuación les presentamos la guía de presentación que vamos a llevar a cabo. Primero, una breve introducción. La estructura de un sistema de información de seguimiento de proyectos. El proceso de control de proyecto. La supervisión del rendimiento del tiempo. Sistema de costo cronograma sobre el valor ganado. Otros problemas de control. Y el pronóstico del costo final del proyecto. Siguiente. La introducción va a ser sobre el tema en general, que es la medición y evaluación del desempeño. Siguiente, por favor. Ya. La evaluación y control son parte del trabajo de todo gestor de proyectos. El control por medio de la colaboración puede superar la mayor parte de los inconvenientes en los proyectos pequeños. El control implica a los individuos, previene que los pequeños inconvenientes se conviertan en enormes y conserva la atención. A distinción de los controles contables, el control de los proyectos no se hace bien en la mayor parte de las empresas. Para que el control sea eficaz, el gestor de proyectos requiere un exclusivo sistema de información que recoja los datos e informe de los adelantos en temas de costes, calendario y especificaciones. Siguiente. La estructura de un sistema de información de seguimiento de proyectos consta de 3 puntos fundamentales. ¿Qué datos se recopilan? La recogida y análisis de estos datos y el informe y reportes. Siguiente. ¿Qué datos se recopilan? Los datos recogidos se determinan en función de las métricas que se utilizarán para el control del proyecto. Los datos clave típicos que se recogen son los tiempos reales de duración de las actividades, el uso de los recursos, los costos de la duración del proyecto, los presupuestos previstos. Siguiente. Es fundamental proporcionar al director del proyecto y a las personas interesadas datos que permitan responder a preguntas como la siguiente. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de calendario y coste? ¿Cuánto costará completar el proyecto? ¿Cuándo se completará el proyecto? ¿Qué, quién y dónde están las causas de los excesos de costes o de calendario? ¿Qué hemos obtenido por los dólares gastados? Hay un sobrecoste a mitad del proyecto que podemos prever sobre el coste al finalizarlo. Más adelante en este mismo capítulo se expondrán en detalle ejemplos de métricas y herramientas específicas para responder este tipo de preguntas. Siguiente. Recogida y análisis de datos. Una vez determinado qué datos se recogen, el siguiente paso es establecer quién, cuándo y cómo se reunirán los datos. Por ejemplo, los datos serán recogidos por el equipo de proyecto, el contratista, los ingenieros de coste independientes o el director de proyecto. O obtendrán los datos electrónicamente a partir de alguna forma de datos sustitutos como el flujo de caja, las horas de máquina, las horas de trabajo o los materiales en un lugar. Ya. Los técnicos de recogida de datos han mejorado enormemente el montaje, el análisis y la difusión de estos. Los proveedores de software disponen de programas y herramientas para analizar los datos recogidos a medida y presentarlos de forma que faciliten el seguimiento del proyecto, la planificación de las fuentes del problema y la actualización del plan. Siguiente. Ya, informes y reportes. En primer lugar, debemos tener siempre en cuenta quién recibe los informes del progreso. En este punto, las distintas partes interesadas y niveles de gestión necesitan distintos tipos de información sobre el proyecto. Por ejemplo, un director de proyecto no va a necesitar un informe que responda a preguntas como ¿en qué lugar se encuentra el proyecto en referencia al plan de costes y calendario? Y si es que no está dentro del plan de costes y calendario, ¿qué acciones correctivas se están tomando? Los informes deben estar diseñados para el público adecuado. Siguiente. Bien. Por otra parte, para realizar la evaluación de un proyecto,
necesitamos tener un proceso de control. Dentro de este proceso tenemos 4 fases importantes que son la planificación de línea base, la medición del progreso y desempeño, comparar el plan actual con el progreso y una toma de acción. Siguiente. El primer paso, que es el plan de línea base, consiste en trazar un plan de referencia que vamos a tener durante todo el proyecto. Esta información que se coloca en este plan deriva de la información de costos y recursos que hemos detallado en el EDT, es decir, la estructura de desglose del trabajo. De esta forma podemos obtener un cronograma que nos detalle los recursos que se van a utilizar en el proyecto y las fases en las que va a estar dividida. Una vez que tenemos esta planificación, podemos realizar la medición del progreso y desempeño. Conforme van avanzando las actividades, tenemos que tomar en cuenta varias medidas cuantitativas, por ejemplo, el tiempo y el presupuesto que estamos ocupando en cada fase del proyecto. De esta forma podemos analizar la calidad de nuestra ruta crítica y realizar una estimación realista del valor ganado, que posteriormente vamos a explicar un poco más esta parte. El siguiente paso es comparar el plan versus el progreso actual. Esto se refiere a ver qué tanto está pegado el progreso que estamos realizando con lo que hemos planificado. De esta forma podemos evaluar el grado de desviación que tenemos con respecto al plan y, de ser el caso, tomar una acción correctiva. Cuando esto ocurre, llegamos al paso 4, que es la toma de acción. Cuando existen estas desviaciones, va a ser necesario cambiar condiciones que hemos trazado en la línea base, cambiar el alcance del proyecto o modificar la información que hemos puesto como referencia en la línea base. Siguiente. Otra parte importante es la supervisión del rendimiento del tiempo. Para realizar esto tenemos dos formas de hacerlo, que es a través del diagrama de Gantt y el diagrama de control. Siguiente. Bien, realizando un seguimiento del diagrama de Gantt, debemos tomar en cuenta la línea base que hemos definido en el paso 1 y tener un diagrama de Gantt para la línea base, que es lo que podemos observar en la imagen de la derecha, el gráfico de la parte superior. Es el diagrama que hemos colocado en la línea base. En cambio, el diagrama que se encuentra en la parte inferior es el diagrama de seguimiento de Gantt. ¿Qué es lo que ponemos aquí? Estamos poniendo el progreso actual. Todas las tareas que hemos definido para el diagrama de Gantt están comparadas en el gráfico de la parte inferior, que son las barras de color rosa. Están comparados con las barras que están rayadas. ¿Qué podemos observar ahí? Que hasta la actividad B se sigue un progreso normal y al comparar con el plan vemos que estamos cumpliendo con los plazos y presupuestos definidos. Sin embargo, en la actividad C vemos que tenemos la actividad se ha terminado con un periodo de diferencia a la del plan. Esto provoca que las actividades D y E también empiecen un poco antes. Y aquí podemos observar un primer desfase, donde el C es donde empieza la derivación de la línea base. En cambio, la actividad F hasta el progreso actual, que es el periodo 6, como vemos en la imagen de abajo, la actividad F aún no se ha realizado, pero al momento en que detectamos este desfase podemos realizar una estimación de, primero, en qué periodo terminaría la actividad D y E, que son las barritas que están cuadriculadas. Es una estimación del fin de la actividad D y E. La actividad F sí tiene una estimación tanto de su inicio como de su final. De todo este análisis lo que podemos observar es que la actividad D va a solaparse con la actividad F que ha sido planificada. De esta forma va a ser necesario que esto se evalúe y se realice un nuevo cambio para el diagrama de Gantt. Siguiente. Por otra parte tenemos el seguimiento del diagrama de control. Como podemos observar en la gráfica, estamos comparando los periodos de tiempo de progreso de nuestro proyecto con un desfase de nuestro cronograma.
Hasta el periodo número 4 vemos que estamos por debajo de los plazos establecidos, es decir, que tenemos un retraso importante en nuestros hitos planificados y va a ser necesario una toma de acción, como vimos en el paso 4. A partir del periodo 4 hasta el 6 vemos que hay ya un crecimiento y ya sobrepasamos estamos por encima del cronograma. Esto significa que al principio hubo un retraso en el proyecto, pero la acción correctiva pudo volver a encarrilar eh, el flujo de nuestro proyecto. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que es el sistema, un sistema costo-cronograma sobre el valor ganado. Un sistema de valor ganado son tipos de sistemas que fueron implementados inicialmente en los 60 en la industria armamentística gracias al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Incluso actualmente bastantes empresas lo siguen utilizando, e incluso empresas como Disney y Napster los usan para medir lo que son los avances que están realizando en sus proyectos. Un sistema de valor ganado comienza con los costos por fases que proporcionan la línea base del presupuesto del proyecto, que se denomina valor presupuestado planificado del trabajo programado, a lo que también le conocemos como la línea base, que es como nos explicó anteriormente mi compañero. Dada esta línea base, con fases de tiempo, las comparaciones se realizan con el cronograma y los costos reales y planificados utilizando lo que es el valor ganado. El enfoque del valor ganado proporciona los eslabones perdidos que no se encuentran en los sistemas convencionales de costo-presupuesto. En cualquier momento se puede desarrollar un informe de estado para el proyecto que se está desempeñando y que estamos midiendo. Los pasos para integrar lo que es un sistema costo-cronograma de valor ganado. En primer lugar, tenemos lo que es definir el trabajo usando una EDT. El segundo paso es desarrollar el cronograma de trabajos y recursos. Una vez realizado este cronograma de trabajos y recursos, con esto vamos a realizar el tercer paso, que es el presupuesto de fase de tiempo usando los paquetes de trabajo incluidos en una actividad. Por sus siglas en inglés, PB, que es la línea base que se desarrollada sumando todos los presupuestos de los paquetes. Luego pasamos ya iniciado ya el proyecto. El paso 4 es recopilar los costos reales del trabajo realizado, por sus siglas en inglés, AC, que es lo que se usa para este tipo de sistemas. Y recopilar el porcentaje completado multiplicado por el monto del presupuesto original por el valor del trabajo realmente completado. Es esta lo que conocemos como valor ganado. Por sus siglas en inglés, Earned Value, lo que quiere decir EV. Una vez obtenido estos tres datos que son los importantes para este sistema, el último paso es calcular la variación del cronograma, por sus siglas en inglés, SB, Schedule Variation, que es igual al EV, que es el valor ganado, menos la línea base, que es PB. Y la variación del costo, que es Cost Variation, que es igual al valor ganado EB, menos los costos actuales, el AC. Entonces, una regla importante que tenemos, que es la regla del porcentaje completado, que es una regla que se debe practicar en estos sistemas de costo cronograma usando el valor ganado. El mejor método para asignar costos de la línea de base bajo esta regla es establecer puntos de control frecuentes durante la duración del paquete de trabajo y asignar porcentajes de finalización en dólares. Por ejemplo, las unidades completadas podrían usarse para asignar costos de referencia y luego para medir el progreso. Algunos ejemplos de estas unidades que se pueden usar para medir los costos para asignar los costos a nuestra línea base son las líneas de código, horas trabajadas, dibujos terminados, yardas cúbicas de concreto en dicho lugar, días de trabajo, prototipos terminados, etcétera. Todo depende de cómo se realicen los paquetes de las actividades y cómo se vaya a desarrollar el proyecto que estamos planteando. ¿Qué costos son incluir en una línea base? La línea base es la suma de las cuentas de costos y cada cuenta de costos es la suma de los paquetes de trabajos en la cuenta de costos. Generalmente se incluyen tres costos directos en nuestras líneas bases, que son la mano de obra, el equipo y los materiales. Esto debido a que estos son los costos directos que el gerente del proyecto puede controlar y medir fácilmente a lo largo del proyecto y se puede
presupuestar antes de iniciarlo como tal, para poder desarrollar nuestra línea base. Entonces, los métodos para el análisis en este sistema de costo-cronograma, usando el valor agregado, tenemos lo que son los dos métodos. Para medir los logros se centran en los dos cálculos claves principalmente, que es comparar el valor ganado con el valor esperado del cronograma y comparar el valor ganado con los costos reales. Esto es como los pasos que vimos, el último paso que vimos para realizar el paso, que es el schedule variation y el cost variation, o sea, y es comparar, como pudimos ver en la fórmula anterior. Esto nos permite evaluar el estado de un proyecto utilizando el sistema de cronograma costo de valor ganado. Requiere los tres elementos de datos, que es el costo planificado del trabajo programado, el APB, el costo presupuestado del trabajo completado, el EB, que es el valor ganado, y el costo real del trabajo completado, el AC. Entonces, aquí podemos ver en un gráfico el ejemplo de cómo usamos de nuestro gráfico costo cronograma. Como podemos ver, aquí tenemos la línea del AC, que son el costo actual. Tenemos nuestra línea de la línea base, la PB, y tenemos nuestra línea que representa el costo ganado. Como podemos ver, aquí con eso podemos, haciendo las dos comparaciones, podemos sacar dos conclusiones. En este caso, como tenemos nuestra AC que es mayor a nuestra AB, entonces el cost variation, nuestra variación de costos, nos va a salir negativo, con lo que se puede concluir que nos estamos saliendo del presupuesto al momento que estamos realizando el cálculo, ya que nuestros costos actuales son mucho mayores a nuestro valor ganado. Y también con nuestra variación de cronograma, nuestro schedule variation, podemos ver que la línea base PB igualmente es mucho mayor a nuestra línea que forma el valor ganado. Con esto se puede sacar la conclusión de que estamos yendo fuera del cronograma, estamos retrasados en lo que se está realizando al día de hoy en el proyecto que se está analizando. Y debido a estas dos comparaciones es lo que se pueden sacar varias conclusiones para luego empezar a hacer correcciones según se necesite hacer correcciones en el costo o correcciones en el cronograma. Y a continuación, mi compañero. A fin de poder monitorear el progreso, vamos a tener algunos índices. Siguiente. Estos índices van a ser, en primer caso, los índices de rendimiento. Y en este caso de los índices de rendimiento tenemos dos índices. El caso del índice de desempeño de costo y también el índice de desempeño de planificación. Para el de costo, tenemos en cuenta tanto el costo real del trabajo completado, el AC, y también el costo presupuestado del trabajo completado, el EB. Para el de planificación se van a tomar en cuenta nuevamente el costo presupuestado del trabajo completado del EB y ahora vamos a tomar en cuenta la línea base, es decir, el costo planificado del trabajo programado. En resumen, estos dos índices, el primero asume que el presupuesto original del trabajo completo es la información más confiable y en el segundo, en el de planificación, se asume que los costos reales como tal hasta la fecha y el costo esperado a finalizar son los más confiables. Siguiente. Hay que tomar en cuenta de que estos dos índices van a hacer una comparación en lo que está pasando en la fecha con lo que el final del proyecto, con lo planificado. Eso quiere decir que va a haber algunas implicaciones o algunas consideraciones a tomar en cuenta. Es decir, que se asume que todas las condiciones no van a cambiar durante todo el transcurso del proyecto. También de que no se van a realizar ninguna mejora y que las medidas a tomar no se van a realizar. Además, se va a asumir de que la información de la base de datos es realmente precisa. Siguiente. Con respecto al índice de porcentaje de los proyectos completados, vamos a tener nuevamente dos índices. El primero va a ser el índice de porcentaje completo, el PCIB, y este va a tomar en cuenta tanto el BAC, es decir, el costo total de los costos acumulados, y el EB.
tomando en cuenta de que este cálculo no incluye los costos reales. Por lo tanto, muchos de los gerentes que toman este índice los prefieren siempre y cuando tengan un alto nivel de confianza en las estimaciones que se hicieron desde un principio. En cambio, para el índice de porcentaje completo, el PCIC, que va a tomar nuevamente el AC y el EAC, que sería el costo real del proyecto esperado, y el AC, el costo real del proyecto terminado hasta el momento, este va a tener algo más de fiabilidad. ¿Por qué? Porque estas van a ser estimaciones reales y revisadas constantemente. Y es por ello que ciertos gerentes favorecen a este índice, ya que les da más seguridad el hecho de tener varias estimaciones periódicamente. Siguiente. Ahora podemos ver los dos primeros índices del SPI, que sería el de costos, y el de planificación, el CPI, que podemos ver de que tienen un índice bastante alto, mientras que el PCIB, que vendría a ser de los costos acumulados, tiene un índice bastante bajo en comparación de lo que se tiene de los costos que no están sobrepasados. Sin embargo, el PCIC no está graficado en esta gráfica debido a que esta tiene varias iteraciones en su medición, por lo que no se lo puede graficar en este modelo. Siguiente. Ahora, también tenemos la medición de rendimiento técnico. Bueno, esta medición como tal resulta bastante compleja, ya que esto al ser analizado ante sistemas, instalaciones, productos, realmente depende mucho de la naturaleza del proyecto o del producto que se va a medir. Por lo que las pruebas que se van a realizar van a ser de dimensiones de rendimiento distintas para cada proyecto o para cada producto a que se va a medir. Por lo que esto necesita especificar los criterios con los que se va a medir y los límites de tolerancia. Y esto es único de cada proyecto. Siguiente. Ahora, también tenemos software para el sistema que nos ayudan a analizar los costos y la programación de los proyectos. Muchos de estos software realizados y evaluados constantemente tienen bastantes características que van evolucionando en el transcurso del tiempo. Y esto nos permite tener las diferentes salidas que vemos a continuación. Por ejemplo, como ya hemos visto, la variación del cronograma, la variación de los costos, los índices que hemos revisado anteriormente, el costo total acumulado como tal, los esperados y los compromisos pagados y no pagados. Esto lo hace automáticamente y el hecho de que se va evolucionando este software nos ayuda a tener algo más enfocado. Siguiente. Ahora vamos a tener ciertas reglas adicionales del valor ganado. Esto con el fin de eliminar por completo cualquier juicio subjetivo que tenga cierto contratista o estimadores del proyecto. Y estas reglas van a ser la del 0 a 100. Es decir, esta regla menciona de que se va a ganar todo el crédito una vez completada la tarea o el paquete de trabajo. En cambio, el 50-50 especifica que se va a ganar primero el 50% de valor al inicio del paquete y luego se va a finalizar con la otra ganancia del 50% una vez completada todo el paquete de trabajo. Ahora, estas dos anteriores reglas no son del todo viables, por ello existe esta tercera regla que nos ayuda sobre el porcentaje completo con puertas de monitoreo ponderadas. Esto quiere decir que va enfocado mucho más a actividades de larga duración, que pueden medir de trabajos breves y se los puede dividir en estos pequeños componentes. Esto también ayuda para tener un seguimiento estricto sobre la verificación y las estimaciones. Y en sí, esta última regla es bastante frecuente para autorizar pagos parciales a diferentes personales,
como los contratistas. Siguiente. Bueno, yo hablaré acerca del pronóstico del costo final del proyecto, donde existen dos métodos y un complemento. Siguiente, por favor. Básicamente se utilizan dos métodos para revisar las estimaciones de los costos futuros del proyecto. En este caso vamos a mostrarles dos. El primer método permite a los expertos en el campo cambiar las duraciones y los costos referenciales originales, porque la nueva información les dice que las estimaciones originales no son precisas. Para eso hemos utilizado el EACRE para representar las revisiones realizadas por expertos y profesionales asociadas en el proyecto. Como podemos observar, el ACRE es igual a AC más ETCRE, de donde ACRE es el costo estimado revisado al finalizar, el AC el costo real acumulado del trabajo, el ETCRE el costo estimado revisado para completar el trabajo restante. Un segundo método se usa para proyectos grandes, donde el presupuesto original es confiable. Este método utiliza los costos reales hasta la fecha más un índice de eficiencia, que se le conoce como CPI, que es igual al EV dividido para el AC, aplicado el trabajo restante del proyecto. Cuando las estimaciones de finalización usa el IPC, el IPC es el índice de costos acumulados hasta la fecha. Como base para pronosticar el costo de finalización, usamos el acrónimo EACF. La ecuación para esto es el ACF es igual al ETC más el AC, o también puede ser el ETC es igual al Work Remaining dividido para el CPI, donde el EACF es el costo total previsto al finalizar, el ETC el costo estimado para completar el trabajo restante, el AC es el costo real acumulado del trabajo completado hasta la fecha, el IPC el índice de costos acumulados hasta la fecha, el BAC el presupuesto total de la línea base y el EV el costo acumulado presupuesto del trabajo completado hasta la fecha. Siguiente, por favor. Como podemos observar, cada una de estas ecuaciones se ve compuesta, sobre todo la segunda, de términos como el BAC, el EV, el EV dividido para AC, que son valores que anteriormente mis compañeros ya los explicaron. Aquí podemos añadir que cuando las estimaciones finalizan, se usa el IPC. Siguiente, por favor. Otro índice popular es el índice de rendimiento total, el TCPI, que es útil como complemento del cálculo de la estimación completa del segundo método que lo conocemos como EACF. Esta relación mide la cantidad de valor que cada dólar restante en el presupuesto debe ganar para mantenerse dentro de este presupuesto. De este TCPI podemos sacar dos conclusiones puntuales, básicamente que si el índice es mayor a 1, hay más trabajo por hacer de lo que queda de presupuesto, es decir, este es un índice desfavorable. Además que es difícil de aumentar la productividad para cumplir con el presupuesto. El trabajo tendrá que reducirse o aceptar sobrepasar el presupuesto. Si el índice es menor a 1, es decir, este es un índice bueno, digámoslo así, el presupuesto no aumentará aparte de lo establecido, y además que se abren posibilidades de mejora de calidad, aumentar ganancias o aumentar el alcance. Siguiente, por favor. Bien, y para terminar, vamos a mencionar brevemente otros problemas que tenemos con el proceso de control, que están más enfocados al deslice del alcance, los cambios en la línea base y los costos y problemas de la adquisición de datos. Siguiente. Con respecto al deslizamiento del alcance, nos referimos a cambios frecuentes y bastante significativos que puede realizar el cliente luego de la toma de requisitos. Estos cambios pueden ser positivos o negativos dependiendo de su impacto.
Pueden ser positivos si dan una gran ventaja competitiva o negativos si es que provocan retrasos en la planificación. La mejor defensa para este tipo de cambios que son frecuentes es tener una clara definición de la línea base y los procedimientos, y a la vez documentar cada cambio que se realice para analizar el impacto que tendrá dentro del proyecto. Con respecto a los cambios en la línea base, estos sabemos que van a ser inevitables una vez que inicie el proyecto y se tiene que hacer una definición cuidadosa. Estos cambios pueden ser externos si es que los realiza el cliente o quizás el gobierno del país en el que esté realizándose el proyecto, o internos si es que los realizan los stakeholders o las personas interesadas. Son los gerentes quienes monitorizan estos cambios y realizan esta gestión. Finalmente, los costos y problemas de la adquisición de datos viene con la comunicación con el cliente. Es necesario tener paquetes de trabajo de máximo una semana para que se socialice de mejor manera los aspectos del progreso y los problemas del proyecto con eficiencia. Eso sería todo. Muchas gracias.